Hola de nuevo. En este video veamos luego una breve introducción a funciones. Vamos a continuar con la declaración de funciones. En el repositorio de la cátedra van a encontrar tanto el código de ejemplo como la salida correspondiente. Pueden copiarlo y utilizarlo dentro de Visual Studio Code y pueden probar, evaluar, modificar y cambiar lo que ustedes necesiten. Bien, volviendo a las funciones, la forma original de crear una función en JavaScript es la declaración de función. Bien, esta declaración de función consta de las siguientes partes. La palabra reservada function, que permite indicar que se va a definir y se va a declarar una función. El nombre de la función, que podría ser anónimo en las expresiones, eso lo vamos a ver después, o en y acá tenemos los parámetros de, de la función que están separados por comas e indicados entre paréntesis. Y luego un bloque circunscripto por llaves que incluye todas las sentencias que componen la función. En caso de que la función dé un valor de retorno, se indica con la palabra return el valor que debe devolverse. Bien, luego para utilizar una función, como se está haciendo aquí, se indica el nombre de la función y se pasan entre paréntesis los parámetros. Bien, algunos conceptos fundamentales de una función en JavaScript es que, en primer lugar, no tienen tipos. JavaScript en general no tiene ninguna restricción de tipos y por lo tanto si bien los parámetros pueden esperarse de ciertos tipos, en general no hay forma de restringir esto más allá que se utilice alguna otra herramienta. Si bien ahora está dentro del futuro camino de JavaScript incluir tipos, aún no los tiene. Tampoco tiene retorno indicado, ni tipo, ni si tiene retorno. Es decir, las funciones pueden no tener ningún valor de retorno, como en otros lenguajes. Esto se solía indicar con la palabra reservada void, por ejemplo. En el caso de JavaScript no hay ninguna indicación, solo la falta de la palabra reservada retorno. Bien, si yo utilizara una función que no devuelve ningún valor y quiero guardar ese valor de retorno y luego mostrarlo, obtendría un undefined. Luego, los parámetros están separados por comas, se debe respetar el orden de los parámetros y un detalle importante es que los parámetros, en primer lugar, son opcionales, ¿sí? Todos los parámetros son opcionales, es decir, no puede obligarse a la invocación a utilizar los parámetros. Entonces, queda en nosotros ver cómo manejar estas situaciones dentro de nuestro código. Sí pueden tener un valor por defecto, como tiene en este caso el greeting, que en caso de no proveerse, se indica el valor que asume por defecto. Si no se indica uno, el valor que asume por defecto es undefined. Bien, para ilustrar esto, vamos a ejecutar el código. Como vemos en la primera llamada, tenemos el parámetro John, que es el nombre, y hello, que es el greeting. Entonces la salida es hello John. En el segundo solo enviamos el nombre, que es el parámetro que no tiene valor por defecto, y greeting no le estamos asignando ningún valor, por lo tanto recibe el valor hi. Por lo tanto la salida es hi John. Esto se debe a que al devolver, el valor que devolvemos es greeting name, separado por un espacio en blanco, y le mandamos este valor de retorno al console log. En el tercer caso, no enviamos ningún parámetro y por lo tanto name asume el valor undefined y greeting
asume el verbo high. Por lo tanto tenemos high undefined. Bien, el orden de los parámetros es importante. Fíjense cómo al alterar el orden en el que los enviamos, obtenemos un resultado erróneo. Y algo importante es que de la misma forma que los parámetros son opcionales, también pueden enviarse parámetros adicionales que la función finalmente no utiliza, y esto no produce un error en el lenguaje. Esto es bastante útil cuando tenemos una función propia del lenguaje que no, nosotros no podemos o no queremos utilizar parte de la información que nos brinda y solo los primeros parámetros. Esto es muy usado, por ejemplo, en el for each. Y esto no genera un error ni tener que escribir código que reciba un parámetro que finalmente no será utilizado. Bien, algo importante también aclarar es que si en algún caso el parámetro yo envío el valor undefined, ya sea escribiéndolo o dentro de una variable que contenga undefined, y ese parámetro tiene un valor por default, va a asumir que este parámetro no tenía no se envió y por lo tanto se le asigna el valor por defecto. Bien, bueno, espero que les haya sido de utilidad. En el próximo video continuaremos con más funciones.